Muchas veces conversando con mis amigos nos gusta meternos muy adentro en nuestros pensamientos cuando tocamos específicamente el tema de emigrar. Tenemos la costumbre de preguntarnos qué sería de nuestra vida si no lo hubiésemos hecho, dónde estaríamos, quiénes seríamos, qué estuviéramos haciendo en este momento. Y es que veo la vida de personas que eran muy cercanas a mí, con quien compartía sueños muy similares y nuestras realidades son muy distintas ahora. Todo por esta diferencia de caminos. Yo no juzgo a nadie porque tengo clarísimo que cada vida es distinta, ¿sabes? Las circunstancias, las oportunidades. Yo tuve la oportunidad y muy aparte de tener la oportunidad, tuve la posibilidad, que es muchísima suerte porque en la mayoría de los casos o tienes una o tienes otra, pero no tienes ambas. Cuando profundizo acerca de esto, me siento muy agradecida. Yo tuve la oportunidad de ver mundos fuera de Venezuela, de conocer más gente, más culturas, de aprender, de crecer, de valorar. Tuve la oportunidad de ofrecerle a mi madre ver y experimentar casi las mismas cosas que yo y con lo mucho o con lo poco ofrecerle una mejor calidad de vida de la que llevaba en Venezuela. Yo no pienso mentir diciendo que el camino de este lado es fácil. Yo tuve que hacer muchas cosas que jamás me imaginé hacer, pero ojo, todo siempre con honradez. En el 2016, para trabajar en Perú, lo único que necesitabas eran las ganas. En la mayoría de los sitios, lo que necesitabas para ingresar no era más que el pasaporte o la cédula. El problema para mí y lo que hizo que me costara tanto adaptarme a los trabajos era la convivencia y el trato con los nacionales. Pues al ser extranjeros, la gente solía vernos más, hablarnos más, y nuestra forma de trabajar y de tratar a los demás siempre destacaba en la boca de nuestros jefes. Eso hacía que se volviera un ambiente de trabajo un poco incómodo y pesado, porque a veces también hacían cosas para desacreditarnos, pero ¿de qué manera? Haciendo acusaciones bastante delicadas y por supuesto nosotros la teníamos todas de perder. Por supuesto que también habían personas nacionales que no estaban nada de acuerdo con este tipo de comportamiento y eso hacía que por momentos me diera respiros profundos. Yo me especialicé en la cocina porque la mayoría de los trabajos que siempre adquiría eran en restaurantes, pero con el tiempo y las necesidades me fui dando cuenta que Perú consume bastante del comercio ambulante y eso, adjunto a la curiosidad de los nacionales de querer conocer nuestra gastronomía, parió una oportunidad de emprendimiento. Los primeros de mi grupo en darse cuenta de esto fueron mis mejores amigos, quienes emprendieron vendiendo gaseosa en la playa para los momentos del verano y con el tiempo otras cosas más, pero el despegue de ellos para un negocio de éxito fue el boom de la arepa. Una época en Perú donde el protagonista era el plato bandera de Venezuela, la arepa, y junto con ella otras cosas típicas de nuestra región, las empanadas, los tequeños. Lo dulce se lo da la fruta. Y este parece ser el secreto que ha cautivado los paladares de los peruanos. La verdad está riquísimo, aparte de eso, es todo natural. Está súper delicioso. Nunca había probado. Ellos lo hacen así a trocitos y se siente mejor porque no pasa rápido. Es un jugo dulce adecuado para refrescarse. La tisana, las bombas, las donas, la guarapita y los helados, que aunque en Perú ya existían, los nuestros se reconocían por ser un poco más elaborados. Esto permitió una oportunidad de empleo y emprendimiento muy grande para los venezolanos en Perú. Y a su vez, lograríamos meternos un poquito en el bolsillo a los peruanos con un punto clave y fundamental para ellos, la comida. Mis amigos vendían poco más de 300 arepas en una noche. De tisana podían vender hasta 4 baldes. Con las bombas y con las donas podían vender hasta más de 1000 en un día. Pues se extendieron tanto en Trujillo que llegó un punto en el que ellos le surtían a restaurantes y a los chicos que vendían en los buses. El comercio en los buses fue fundamental para el desarrollo de estas mini empresas. Esto también lo experimenté y tomé la decisión de seguir el ejemplo de mis amigos y me fue muy bien gracias a sus consejos. Hubo un momento en el que yo no tenía que salir de casa porque simplemente yo ahora le surtía a las personas que vendían en los autobuses. Esto fue una oportunidad económica muy buena para mí. Cabe destacar que gracias al comercio ambulante yo pude llevar a mi mamá a Perú, pero esto fue mucho antes de que yo surtiera a las personas que vendían en los buses. Este tipo de comercio era tan bueno y sustentable que a muchos nos ayuda a conseguir ciertas metas. Yo la verdad es que no sé qué es lo que mueve el mundo para que tú llegues a un lugar en específico. No tengo muy claro si será el destino o la fuerza de atracción, pero lo que sí tengo clarísimo es que cuando algo es para ti te encuentras. Yo siempre he sido una persona con
un sentido del humor muy marcado. Todas las personas que han compartido conmigo en algún momento siempre recuerdan algo que hice o que dije que les hizo reír. Estoy casi segura que en algún viaje para la playa, en un autobús, habré imitado a alguien vender cualquier cosa, pero jamás me imaginé que la vida me pondría ahora en este escenario de verdad. Cuando me subí por primera vez a un autobús a vender, aunque yo no me avergonzaba de mi trabajo, lo que me daba muchísimo miedo era el rechazo de los choferes y que esto me imposibilitara continuar trabajando. Siempre me ha gustado hablar en público. Tengo una fascinación muy especial por conectar con las personas a través de una conversación, y poco a poco me fui dando cuenta de que en este trabajo que ahora aplicaba podía regalarme a mí misma pequeñas gotitas de lo que alguna vez hice en Venezuela y disfrutaba tanto. Mi manera de vender en los buses era diferente y poco a poco se fue dando a conocer entre los vendedores. Yo sé que lo que yo estaba haciendo era simplemente vender un dulce, pero yo no quería que esto fuera algo tan vacío. Cuando tienes la atención de las personas por escasos minutos, tú eres quien decide cómo aprovechar eso. Yo podía hacerlos reflexionar y reír en menos de 5 minutos, y al final para ellos terminaba siendo casi inevitable acceder a la compra del producto o simplemente regalarme una moneda. Uno de mis recuerdos más sorprendentes en esta etapa de mi vida de vender en los buses es recordar que habían personas que hasta lloraban con lo que yo les decía. Pero ojo, que cuando yo me subí a un autobús a vender, no es que yo me ponía a inventar cosas que no había. Yo no decía que tenía un familiar muerto, ni tampoco decía que mi mamá me había dejado, tampoco decía que yo estaba durmiendo bajo un puente, tampoco decía que no tenía para comer. Yo simplemente hablaba de la situación que Venezuela atravesaba y las razones que me llevaron a estar ahora aquí enfrente de ellos. Yo no pude culminar una universidad y tuve que dejar a mi familia atrás, pero cuando tú utilizas las palabras correctas, las personas son capaces de empatizar contigo. Y Perú también es un país de migrantes. Yo me imagino que estas personas eran capaces de ponerse en mi lugar porque también tenían un familiar en el extranjero. Yo sabía que mi manera de hacerlo era diferente, pero tal vez yo no estaba tan consciente de qué era lo que yo le estaba dejando a las personas. Con el tiempo estas preguntas se convirtieron en respuestas. Dio frutos que yo no me esperaba. Mientras desarrollaba mis labores en los buses, una señora se me acercó para pedirme mi número. Me dijo que tenía una propuesta que tal vez podría interesarme y accedí. Me citó un día y hora específico a un colegio privado que quedaba en la vía de la ruta que solía usar para subirme a vender. Cuando me acerqué al sitio, mi mayor sorpresa fue que esa señora era la dueña y directora del colegio y me propuso hacer una especie de conferencia para sus alumnos. Es así como nació Éxito Sin Fronteras, un conversatorio que tenía por objetivo debatir con los chicos de primero a quinto de secundaria acerca de las posibilidades, oportunidades, normas, sociedad y cultura, entre otras cosas, dando mi ejemplo como inmigrante. Lo más enriquecedor para mí fue compaginar con la mixtura de edades, hablar con ellos, escucharlos, saber qué piensan, saber qué opinan. Poco más de 150 estudiantes escucharían lo que yo tenía para decir y aconsejar. Todos lo disfrutamos. Fue una experiencia fascinante. Ustedes se preguntarán ¿por qué Perú? Yo creo firme y religiosamente que todas las personas que llegan a nuestra vida siempre son por un propósito y una razón. Y a nosotros, quien nos sembró la idea de emigrar fue simplemente una prima que pasó por ahí y se sentó con nosotros a conversar. Era una prima que su mamá estaba en Argentina y ella ya estaba haciendo los movimientos para irse hacia allá. Y nos preguntó que por qué no nos movíamos de lugar si aún estábamos jóvenes y podíamos tener la oportunidad. Mis dos mejores amigos y yo siempre nos imaginábamos viviendo en otro país, con otras oportunidades, trabajando, creciendo. Siempre teníamos como que ese sueño en mente de que algún día saldríamos de Venezuela. Pero el camino hacia ese sueño no nos los habíamos cuestionado tanto hasta ese momento. Nosotros tal vez no teníamos Argentina como nuestra primera opción, pero es que tampoco pensábamos que la oportunidad podría ser tan pronto. Para ese entonces yo estaba en una relación y el mejor amigo de esta persona tenía a alguien muy cercano estudiando en Perú. Entonces teníamos información en vivo y directo de todas las oportunidades que tenía el país para ofrecernos. Vimos lo más importante a la hora de emigrar: una economía sustentable y el fácil acceso a un documento que nos permitiría estar legal. Yo cumplí los 18 años el año anterior de viajar a Perú. Los cumplí en diciembre y para ese año habían elecciones presidenciales. El último recuerdo que tengo de Venezuela fue haber ejercido mi derecho al sufragio, pensando en que tal vez esto sería en vano, pero yo quería irme con esta experiencia. Para febrero ya yo estaba en Perú. Esto para mí fue una total epifanía. Yo moría por descubrir qué había fuera de Venezuela, pero claro, yo no me fui a Perú sin antes investigar de qué trataba este país. Así que vamos a hablar un poco de Perú. Ubicado en el occidente de Sudamérica,
Perú tiene una población de más de 32 millones de habitantes. Su territorio se compone de diversos paisajes. En orden de oeste a este, partiendo desde el Océano Pacífico, en Perú tenemos costa, sierra y selva. Sus climas bastante imponentes en cada una de estas regiones. En el extremo del norte, en la costa norte peruana, tenemos un sol inclemente, un ambiente seco, árido y estéril. El desierto costero se ubica en la mayor parte de la costa del Perú, desde Piura por el norte hasta Tacna por el sur, frontera con Chile. A pesar de que tenemos desierto en el norte, hay bastante humedad en la atmósfera, lo que produce una ligera sensación de frío, aunque muy raramente la temperatura baja a 12 grados. Durante el verano, el sol es más inclemente y brilloso, y es muy normal que la temperatura se mantenga entre los 30 grados. Por otro lado, las regiones centrales y sur de la costa peruana poseen dos estaciones bien marcadas: invierno entre junio y octubre, un estival entre diciembre y abril, y el periodo de lluvias que se produce entre noviembre y marzo. Pero ojo con esto, que cuando digo lluvias no es que sea lluvia. La zona más norteña no sufre el efecto de aguas frías, por lo que traducimos esto a 300 días de sol, y las temperaturas cálidas a lo largo del año entran entre 30 y 35 grados. Básicamente aquí no llueve y solo se siembra en las zonas donde el río permite el riego. Muy diferente a la sierra, donde se considera que el clima serrano va de templado a frío. Tiene un aire muy seco y consta de dos fases estacionales: lluvia entre noviembre y marzo y seca de abril a octubre. En la sierra peruana encontramos numerosas montañas y cordilleras nevadas. Sin embargo, gracias al calentamiento global, el hielo está en retroceso. Cordilleras, nevados, glaciares y volcanes es lo que tiene para ofrecernos esta región altoandina de Perú, que limita al oeste con la región de la costa peruana y al este con la selva. Al norte tiene continuidad con la región interandina del Ecuador y al sur con la región andina de Bolivia y Chile. Por otro lado, tenemos la Amazonía peruana, que representa la mayor parte del territorio, siendo esta una de las áreas con mayor biodiversidad y endemismos del planeta. Esta es la región del Perú con menos población humana, pero a su vez es la más diversa antropológicamente, pues en ella se asientan la mayor parte de las etnias del Perú y son habladas en grueso las lenguas autóctonas del país. El mapa lingüístico de Perú es bastante complejo e interesante. La lengua oficial es el español, pero también tenemos el quechua, que es una lengua oficial del país desde 1973. Actualmente el país identificó 48 lenguas indígenas, 4 habladas en la sierra y 44 en la Amazonía. La fauna del Perú es mayormente de origen amazónico, pero con muchos endemismos, es decir, en esta zona del país habitan muchísimos seres vivos de origen animal que no hay en otro lado del mundo. En esta ecorregión las temperaturas son cálidas en las zonas bajas y templadas en las zonas de mayor altura. La selva peruana está conformada por dos pisos altitudinales bien marcados, la selva alta y la selva baja. La selva alta, que se extiende a lo largo del flanco oriental de la cordillera de los Andes hasta la llanura amazónica. Su clima es muy cálido y húmedo. Hace frío a medida que nos vamos acercando a las alturas andinas. En la selva alta llueve más que en cualquier parte del país, lo que permite que se formen bastantes torrentes y cascadas de agua cristalina. Relieve montañoso, valles angostos y profundas quebradas cubiertas por una selva impenetrable, generalmente envueltas en niebla y llovizna, es lo que caracteriza la selva alta. La selva baja es la ecorregión más extensa del Perú, con un clima tropical y lluvioso. Su temperatura media es de 28 grados y su porcentaje de humedad es superior al 75%. En esta zona destaca la presencia de inmensos y caudalosos ríos como el río Putumayo, Marañón y el Amazonas, entre otros. El Perú es un país que conserva una raza pura.
El folclore y la cultura que se viven aquí es caracterizado por cada uno de los peruanos que aman a puño cerrado su tierra. La cerveza, la comida, el fútbol y la cumbia es lo que más ama un peruano. Hinchas de corazón de su bandera y su honor. Venezuela me parió, me vio crecer, me vio soñar, pero no tenía nada más que ofrecerme y me tuvo que soltar. Sería este país que me enseñaría a ser la persona en la que ahora me he convertido. Hay quienes tienen mucho que opinar acerca de este país. Yo nunca lo dejé de ver con ojos de aprendizaje. Para mí, la conclusión más fácil de todo esto es que la vida es una escuela y Perú simplemente ha sido el mejor maestro. Me uniré en la tierra.